Muy buenos días a todos. Mi nombre es Samia Baerga, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio Autónomo de Caguas. Muchas gracias a todos por conectarse esta mañana con nosotros en la serie de talleres de apoyo a los comercios de Caguas y Puerto Rico. Inició en el mes de abril durante esta pandemia y hemos continuado brindándole herramientas a los negocios de nuestra ciudad. Quiero enviarle un agradecimiento muy especial a Kiven, Grant and Thornton por haber estado apoyándonos desde que nosotros iniciamos en el mes de abril. Ellos dijeron presente y han estado apoyándonos en todo este proceso, en este camino. Se han puesto a la disposición para brindarnos herramientas para poder capacitar a los empresarios de Puerto Rico. Así que quiero agradecerles ese apoyo a los empresarios de la ciudad y al equipo de trabajo del municipio autónomo de Caguas. Hoy tengo al licenciado Francisco Luis y a la CPA María de los Ángeles Rivera de Kiven, Grant and Thornton participando de este taller tan importante donde les vamos a estar dando información sobre la Ley 60 de Incentivos de Desarrollo Económico. Así que sin más preámbulo, quiero cederle la pantalla a la licenciada María de los Ángeles para que den inicio a esta presentación. Gracias, Samia, y en lo que Samia me deja compartir, ok, aquí vamos la pantalla. Queremos agradecer, ¿verdad?, al municipio y a Samia por contar con nosotros y mantenerlos a ustedes al día, ¿verdad?, con todo lo que está ocurriendo. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿La ven? Samia. Sí, María, yo la veo. Sí, ok, súper. Sí. Ahí se me fue. Espérate que no hice lo que hice. Se ve la pantalla perfecto. Sí, María. ahí estamos. Muy bien, gracias, gracias. Los incentivos que tenemos en Puerto Rico para Francisco Luis va a estar durante la mañana conmigo, ¿verdad? Y entre los dos vamos a estar discutiendo este nuevo código de incentivos que tenemos en Puerto Rico. Como siempre, pues, le compartimos nuestros valores, donde para que siempre tengan pendientes que en todo lo que hacemos con nuestros clientes, con nuestros empleados, con la comunidad, los ponemos en práctica. Colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad son los valores que dirigen nuestras acciones y cómo nos comportamos de día a día. Hoy, pues, estamos colaborando con el municipio y como parte de nuestra responsabilidad como ciudadano corporativo, compartiendo conocimientos con todos ustedes. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues vamos a dar un poquito de trasfondo a este código, ¿verdad?, de incentivos que ya se aprobó hace más de un año, en julio del año pasado. Vamos entonces a hablar de los incentivos que tenemos por industrias que son parte de este código de incentivos. Hablaremos un poquito de algo también, un tema muy importante y que es parte del código, que son los créditos y los incentivos o subsidios monetarios a ciertas industrias. Vamos a discutir por encima, obviamente, porque tenemos una hora para todo esto, cómo es el proceso de solicitar un decreto de exención contributiva y las diferentes maneras de hacerlo que tenemos bajo el código de incentivos. Y al final, pues vamos a atender las preguntas que tengan a bien hacer en el área de preguntas que tienen ahí a su disposición. Lo vamos a estar haciendo al final de la charla y si no podemos llegar a todas las preguntas, pues obviamente, como siempre, nos comprometemos a proveerle las contestaciones vía email. A modo de trasfondo, el código, como les dije, se aprobó en julio del año pasado, julio del 2019, y es como que un compendio, ¿verdad? Sí, es como no, es un compendio de todas las leyes de incentivos que teníamos en Puerto Rico, que luego de una evaluación exhaustiva que se hizo, se decidió continuar brindando esos incentivos. Aquí le mostramos cómo es que y el código está dividido en diferentes subtítulos, de la A a la F, y esos subtítulos tienen su tema en particular. Por ejemplo, el subtítulo A establece cuál es la política pública del gobierno de Puerto Rico en cuestión de cómo incentivar y dar los incentivos y provee definiciones generales
y definiciones que aplican a cada una de los incentivos. Así que es bien importante que cuando vamos a buscar la definición de un término en una industria en particular, hay que hacer referencia a dos áreas de definiciones. El área general, que son definiciones que aplican a todas las industrias, y el área específica de la industria, donde se van a poner o van a encontrar definiciones específicamente para esa industria. En el subtítulo B tenemos los incentivos de aplicación general, que ahorita vamos a estar hablando, cuáles son esos incentivos de aplicación general, y algunos incentivos que van específicos a alguna industria en particular. El subtítulo C es donde están contenidos todos los créditos que sobrevivieron el análisis anterior que les mencioné, y son en particular 4 créditos, y los vamos a discutir más adelante. Subtítulo D se dedicó a subsidios y a incentivos monetarios. Actualmente solamente incluye 2 que tienen que ver ambos con agricultura, que es el subsidio salarial y el bono anual a empleados o trabajadores agrícolas. El subtítulo E es uno de los más neurálgicos, ¿verdad?, del código, porque es el que contiene el Fondo de Incentivos Económicos y varios otros incentivos, especialmente en el área de industrias creativas e industrias cinematográficas, y de ahí es que explican, ¿verdad?, de dónde y cómo se distribuyen los dineros que entran a este fondo y se distribuyen a los diferentes incentivos económicos que cubre este fondo. Además, este fondo va a recoger una serie de otros fondos anteriores que existían que sobreviven a través del Fondo de Incentivos Económicos. Y la parte F, o el subtítulo F, es el que trata de los aspectos procesales. Cómo se solicita, dónde se solicita, el proceso de análisis, etc. Como les dije, el código, el subtítulo de B, es donde se incluyen las diferentes industrias, y como ven ahí les listamos los diferentes capítulos y dónde fueron a parar las leyes de incentivos que teníamos con anterioridad en Puerto Rico. Por ejemplo, si usted quiere buscar lo que era la ley 22 de inversionistas que se mudan a Puerto Rico, o cualquier incentivo que aplique a individuos, como el de, como digo, el de científicos, researchers, empresarios, joven empresario, pues todos los van a encontrar ahí en el capítulo 2, que tiene que ver con individuos. El 10, empresarismo, y el 11 es un zafacón de otras industrias. Cambios específicos y claves que vinieron con el código que debemos tener pendiente. Primeramente, el requisito mínimo de empleo para ciertos negocios que tengan más de 3 millones de volumen de negocio. En el caso de exportación de bienes y servicios, es un empleado, diferente a lo que antes se solía solicitar, ¿verdad? Era de 4 a 5 empleados. Eso fue cambiando a través de los años. Y en el caso de manufactura, 3 empleados. Esto es un cambio importante de lo que teníamos antes. También se está uniformando los incentivos a través de la mayoría de las industrias, porque como vamos a ver ahorita, hay una que otra que los incentivos siguen siendo diferentes. Pero en general, los decretos van a durar 15 años y la tasa fija a aplicar a la contribución sobre ingresos será 4%, no contribución en las distribuciones, y para propósitos de patente municipal sería 50%, y en el caso de property tax, 75%. Esto también pues, puede que, dependiendo de la industria en que usted estaba o pretende estar, haya habido un cambio en cuánto duran los decretos y los porcientos de exención. Importante, ahora los créditos de productos manufacturados en Puerto Rico y el de investigación en desarrollo que aplicaban a ciertas industrias en particular, como por ejemplo la manufactura, pues ahora pueden aplicar a cualquier negocio exento bajo este código o cualquier ley anterior, cualquier ley de incentivos anterior. O sea, que una persona con un decreto, por ejemplo, de ley 20, pudiese solicitar el crédito de investigación y desarrollo si tuviese, ¿verdad?, los requisitos cumplidos,
y beneficiarte de ese crédito. Francisco nos va a estar entonces hablando un poquito más adelante de los créditos. Y otro cambio en varios de los créditos es que en lugar de ser un % fijo o una cantidad fija de crédito, la ley establece un range, un radio, ¿verdad?, de crédito de una cantidad hasta cierto %. Por ejemplo, en el caso de R&D o de investigación y desarrollo, el % es hasta el 50% de la inversión elegible. Conceptos nuevos que nos trajo el código. Nos trajo el concepto del retorno en la inversión o el ROI. Incluye, importante, una carta de derechos al contribuyente, ¿verdad? O al grantía, al que tiene un decreto o el negocio exento. Nos trae nuevos tratamientos para pequeños y medianos comerciantes, al igual que también para negocios que se establezcan en Vieques y Culebra, y introduce un nuevo personaje, ¿verdad?, que es la persona de difícil reclutamiento. Como les dije, pues se establece el concepto de retorno a la inversión o el ROI en vías de proveer transparencia y de proveer los requisitos que un negocio debe tener para ser beneficiado por algún incentivo o algún crédito. Así que para poner en una buena balanza lo que está dando el gobierno, el crédito o la exención, y lo que está recibiendo a cambio de esa inversión, ¿verdad?, que está haciendo en este negocio. La idea es que en conjunto, ¿verdad?, de todos estos incentivos que se den, el país, el gobierno de Puerto Rico, reciba un ROI positivo. La Carta de Derechos trae, además de establecer todos los derechos que tienen los negocios exentos, establece algo bien importante, y es que los decretos son válidos a través de todo Puerto Rico. Especificaban el municipio donde iba a operar su negocio, y si el negocio iba súper bien y hacíamos expansiones a otros municipios, perdón, había que ir a enmendar el decreto para que cubriera esa nueva operación. Esto con el código y en la Carta de Derechos ya no es necesario. Y otro punto bien importante es que si luego de que usted tiene su decreto, se enmienda la ley o se aprueba una ley que le hubiese dado más beneficios a usted, usted pudiese ir y pedir una enmienda para que se le aplique ese beneficio que es más favorable. Obviamente estará sujeto a la aprobación del secretario de Desarrollo Económico y del secretario de Hacienda en dar el endoso, ¿verdad?, para esa enmienda. En el caso de los negocios pequeños, ¿verdad?, las pymes, pequeños y medianos comerciantes, se establecen unos beneficios especiales para aquellas nuevas pymes que se define como aquellas que comenzaron a operar luego de la aprobación del código, que fue julio del 2019, y se definen como aquella entidad que tenga un volumen de negocio promedio de 3 millones o menos durante un periodo de 3 años. Eso es lo que se considera una nueva pyme. ¿Y cuál es el beneficio? Para las pymes, esto aplica para cualquier industria, o sea, que sería, por ejemplo, un decreto de turismo o un decreto de economía del visitante en conjunto con los beneficios para las nuevas pymes. Y lo que les da es que dice, mira, en los primeros 5 años de tu decreto vas a recibir un 2% sobre income tax o contribución sobre ingreso en lugar del 4%. Obviamente, después del 5º año y por el remanente del decreto es 4%. Y así sucesivamente para los otros beneficios, para property tax, 100%, y para patentes, 100% de exención los primeros 5 años, y luego hasta el remanente del decreto 75 y 50. El crédito de productos manufacturados en Puerto Rico, que usualmente es hasta un 25% de las compras, en estos casos se le otorgaría hasta un 30%. Y también hay un programa de renta subsidiada con el Departamento de Desarrollo Económico, donde por los primeros 3 años de la renta pagaría solo $1 por el arrendamiento de la propiedad. Similar son los beneficios para negocios que se establezcan en Vieques y Culebra, bien similar a los que acabo de discutir para las nuevas pymes. Obviamente, aquí también aplica lo mismo. Usted tendría que estar operando bajo un decreto de exención de cualquiera de otras industrias, pero si va para Vieques y Culebra a operar, tendría estos beneficios adicionales. Entonces,
como les comenté, vamos entonces a ir un poco industria por industria y ver cuáles son lo que se incluyó en el código o cualquier cambio de lo que ya estábamos acostumbrados. Y con eso, pues entonces los dejo a Francisco, que va a estar entonces comenzando con los primeros capítulos de las exenciones. Francisco. Muchas gracias, María, por ese trasfondo. Y antes de comenzar, un saludo a todos y nuestro agradecimiento nuevamente al municipio de Caguas y a Samia por darnos nuevamente esta oportunidad de poder presentarles. Ok, vamos a comenzar ahora. ¿Recuerdan el slide que mencionó María, que tenía los distintos capítulos? Vamos al capítulo 2, que es el capítulo de los individuos. Y aquí en el capítulo 2, como María mencionó, lo que era la ley 22 se trajo ahora al código de incentivos en este capítulo. Y vamos a ver que aunque los conceptos del incentivo permanecen igual, hay unos cambios importantes que debemos de hacer. Número uno, cuando la ley 22 originalmente se aprobó en el año 2012, requería que para cualificar como un nuevo residente no se podía ser residente de Puerto Rico, no se podía haber sido residente de Puerto Rico por el periodo de 15 años antes de la aprobación de esa ley. O sea que eso nos llevaba desde 1997 hasta el 2012, yo no podía ser residente. Posteriormente, en un esfuerzo de ver si se puede traer a la diáspora nuevamente, se modificó ese periodo y se redujo al periodo de enero de 2006 a enero de 2012. Cuando el Código de Incentivos se aprueba en el verano del 2019, esa fecha la movieron y la movieron nuevamente para que fuese los 10 años los 10 años antes de la aprobación del código. O sea que eso nos llevaba en junio de 2009 hasta junio de 2019 no se podía ser residente de Puerto Rico para solicitar este incentivo. Nuevamente esto se volvió a enmendar ahora durante el periodo de la pandemia, que hubo una enmienda al código, y ahora se volvió a llevar el periodo de no residencia de Puerto Rico a lo que teníamos en la ley 22 antes de ser enmendada y ser llevada al código de incentivos. Este incentivo también tiene una excepción cuando lo comparamos con el resto de los incentivos del código, que no es un decreto que voy a tener por 15 años, sino que el decreto va a ser hasta el año 2035. Entre los requisitos, se modificó el requisito que ahora estos nuevos residentes tienen que aportar. Ellos tienen que, es un requisito que ha ido evolucionando. Se les requiere que anualmente hagan una aportación a una institución sin fines de lucro de Puerto Rico, que ahora esa cantidad es de $10,000. En el caso que sea un matrimonio y que ambos soliciten, serían $10,000 cada uno. O sea que esto es un requisito que hay que medirlo si verdaderamente les conviene, ¿no?, solicitar el incentivo. Y nuevamente se vuelve a traer el requisito de que el nuevo residente tiene que adquirir una residencia, una propiedad residencial en Puerto Rico, y ahora le añadieron un requisito adicional, y es que esa residencia la tiene que usar exclusivamente como su residencia. O sea que no es que puede comprar una X propiedad y ya con eso cualifica, sino que tiene que comprar una propiedad residencial y usarla como su residencia. Esto tiene un periodo de 2 años, una vez se obtiene el decreto para obtener la propiedad. Aquí en el código hubo una aclaración bien importante. Ustedes saben que los incentivos para el nuevo residente básicamente son que se le da un 100% de exención contributiva en el ingreso de intereses, de dividendos y de ciertas ganancias de capital. Y digo ciertas ganancias de capital porque no son todas las ganancias de capital. La ley 22 establecía que era una exención en las ganancias de capital que surgían de los valores. Pero el concepto de valores, o en inglés securities, no estaba definido en la ley 22, no teníamos un reglamento, y eso pues traía confusión porque era un área gris de hasta dónde puede llegar lo que es un valor como tal. Bueno, pues el Código de Incentivos ahora trae una definición bastante expresa sobre qué es lo que es valor, incluye cualquier nota, acciones, opciones, contratos, etcétera, que aquí la tenemos, y también va un poco más allá porque expande la exención de las ganancias de capital a también otros activos, específicamente enfocándose en el concepto nuevo de los bitcoins y de la moneda cripto, que también la incluye, la ganancia de capital que surjan de ese tipo de activos, la incluye como parte de la exención del nuevo residente. El código en este capítulo trae un incentivo nuevo para el profesional de difícil reclutamiento. Este concepto
es una persona que se entiende que, número uno, tiene que trabajar, tiene que ser empleado por un negocio exento bajo el código, y tiene que ser una tarea que esta persona realiza que es indispensable para el negocio. El código refiere al reglamento que en su día se publicará sobre qué elementos se va a tener que justificar para que esta persona cualifique o no como un profesional de difícil reclutamiento. Pero el incentivo consiste en que los primeros $100,000 de compensación que reciba este individuo van a ser completamente exentos de contribución sobre ingresos en Puerto Rico. Lo que era los decretos de los médicos, como decimos, los incentivos a los médicos, se transfiere también al código de incentivos, y aquí pues también hemos tenido varios cambios luego de que se trajo esto al código, porque justo en el verano, antes de que cerrara la sesión que terminó el 30 de junio, se expandió la cualificación de los médicos que pueden solicitar estos incentivos. ¿Y por qué digo que se expandió? Bueno, porque originalmente cuando se crea la ley 14, que era la ley que trajo el incentivo a los médicos, establecía un requisito de que tenía que justificarse que hay una escasez de esa especialización que tenía el médico. Por ejemplo, ortopedas, si fuéramos a decir un ejemplo, pues ortopedas en ciertas áreas geográficas se iban a permitir que solicitaran los decretos si se entendía por el Departamento de Salud que en esa área geográfica había una escasez de ese tipo de médicos. Bueno, pues lo que hizo la enmienda que se hizo en el verano fue que removió el requisito de escasez para que prácticamente todos los médicos cualifiquen, y daba hasta el 30 de junio para que los nuevos médicos solicitaran estos decretos. Ahora bien, la Junta de Control Fiscal se asustó con este planteamiento porque ciertamente se expandió grandemente la cualificación de los médicos que pueden solicitar incentivos, y estos médicos de ordinario tributan un 33%, vienen ahora a tributar un 4%, y la Junta pidió más tiempo y pidió más información de que le justificaran qué impacto eso iba a tener en los recaudos de impuestos en Puerto Rico. Para esto, entonces, lo que hizo fue, el gobierno lo que hizo fue que extendió, hasta el 31 de diciembre el periodo para poder solicitar este decreto para los nuevos médicos, y de esta manera tiene este tiempo adicional para trabajar con la Junta que va a pasar. Sí. También la ley, en este capítulo tenemos unos internados para estudiantes de las edades de 13 a 29 años para trabajar junto al Departamento de Desarrollo Económico. Esto también está vía reglamento, que se va a establecer qué tipo de logística va a haber en este internado. María mencionó también a los investigadores y a los científicos, y es que estos también tienen unos incentivos ahora, dependiendo de dónde trabajan. Si trabajan en la academia, básicamente escuela superior o en las universidades, tienen una exención de hasta $195,000. Si trabajan en el fideicomiso de ciencia e investigación, esa exención aumenta hasta $250,000 de ingresos que pueden ser totalmente exentos. También se establece un mecanismo de repago de préstamos estudiantiles para los médicos, dentistas, veterinarios y científicos e investigadores. Estos tienen el requisito de permanecer trabajando en Puerto Rico por un periodo de 7 años, y si lo cumplen, el gobierno le va a pagar hasta $65,000 de su préstamo estudiantil si se quedan en Puerto Rico. Si no se quedan en Puerto Rico y ya se pagó el préstamo, se le hace un recapture para que tengan que devolver parte del dinero que se pagó que no estuvieron en Puerto Rico. Este capítulo también establece la cuenta Mi Futuro, que es básicamente que a los estudiantes de escuela pública que van a empezar a estudiar, desde que empiezan en la escuela, se les establece un fondo, una cuenta de $1,000 que se les va a entregar una vez se gradúen de escuela superior, si justifican que van a continuar estudios universitarios o que van a comenzar su negocio. Y en estos 2 slides, lo que básicamente hace es que resume todo lo que hemos hablado, los incentivos de los nuevos residentes, del profesional de difícil reclutamiento y del resto de los individuos que están cubiertos en este capítulo. Vamos ahora al capítulo de exportación, que es el tercer capítulo, y aquí también hay unos cambios importantes. El primer cambio que tenemos es que anteriormente esto era lo que era la Ley 20, y la Ley 20 requería que
el que recibía el incentivo tenía que ser una entidad jurídica, o sea, yo tenía que crear una corporación o una LLC o una entidad jurídica. Ahora cualquier individuo, cualquier persona natural o entidad jurídica puede solicitar el incentivo de exportación y el servicio se puede dar tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Ojo, cuando damos el servicio fuera de Puerto Rico hay que tener cuidado qué consecuencias yo puedo tener en la jurisdicción que yo estoy dando el servicio. Por ejemplo, si voy a los Estados Unidos a prestar servicios, puede ser que me considere que estoy haciendo negocios en Estados Unidos y que tenga que tributar en Estados Unidos, que eso es aparte del incentivo que tenemos aquí de la exportación. Y ahora, las actividades elegibles están subdivididas en servicios y en comercio de exportación, que se lo voy a enseñar ya mismo. Y estos son básicamente todas las actividades elegibles que cualifican como incentivos. La más que se usa, la más que hemos visto, es la tercera que está en la columna izquierda, que es la de consultoría. Es bastante flexible en lo que se puede establecer, pero fíjense que hay un sinnúmero de actividades elegibles y también se concede la autoridad al secretario de Desarrollo Económico para que en la medida que entienda que hay actividades elegibles, así pueda pactarlo en el decreto de exención contributiva. Y como les mencionaba, el comercio de exportación, lo que es el trading, también tiene su subcapítulo dentro de la exportación. Aquí hay un requisito bien particular y es que las entidades que se dediquen al trading, al comercio de exportación, tienen que justificar que al menos 80% de su volumen de negocio tiene que ser de esa actividad elegible. Eso no aplica en servicios, pero sí aplica en el trading. Y aquí básicamente los incentivos se quedaron igual, 4% de income tax de exención contributiva, de tasa, perdón. El decreto varió, antes en la ley 20 el decreto era de 20 años y ahora se reduce a 15 años. Y en el caso de la patente, la exención de la patente se redujo de un 60% a un 50%. Y en el caso de la contribución sobre la propiedad, que solo ciertas actividades cualificaban bajo la ley 20, ahora todas cualifican, pero en lugar de tener una exención del 95%, ahora es del 75%. El capítulo de finanzas, inversiones y seguro, básicamente lo que hace es que recoge lo que teníamos en la ley 185 de 2014, que es la ley de los fondos de capital privado, y la trae a este capítulo. Básicamente lo deja todo bastante parecido a lo que teníamos en la ley 185. Sin embargo, el hecho de que ahora los fondos de capital pueden obtener un decreto de exención contributiva es le quita mucha inseguridad que había con este tipo de entidades, porque ahora todos esos incentivos que tienen los fondos de capital los tienen pactados en un contrato. De igual forma, los aseguradores internacionales que están también en la ley 399 de 2004, el incentivo como tal se cobija dentro de este capítulo en el Código de Incentivos. Y lo mismo ocurre con los bancos internacionales, con las entidades financieras internacionales que están también bajo la ley 273 de 2012. El incentivo como tal se trae y se administra dentro del Código de Incentivos en este capítulo. En cuanto a la economía del visitante, esto es lo que eran los incentivos de turismo. Básicamente las actividades elegibles quedaron igual que como las teníamos en la ley 74, que era la que teníamos vigente. Pero aquí hay una aclaración bien importante que se hace. La ley anterior al Código de Incentivos de Turismo, de los incentivos de turismo, que era la ley 74, en el 2016 se enmendó para que los casinos que antes se excluían de las actividades turísticas que gozaban de los incentivos, se permitiera que también fuese parte de los incentivos. Eso no quedó claro porque lo que hacía es que antes en la ley 74 teníamos una definición que decía actividad turística que va a gozar de los incentivos son todas estas menos casino. Y entonces lo que se hizo en el 2016 fue que se eliminó el menos casino. Pero entonces no quedó claro si es que entonces se permitía o no. Bueno, pues en el Código de Incentivos quedó claro. Cuando vamos a la definición de actividad turística, expresamente dice e incluye a los casinos. Aquí básicamente tuvimos unos cambios también. El decreto que teníamos antes bajo la ley 74 o la concesión, como le llaman en la compañía de turismo, era de 10 años, ahora es por un periodo de 15 años. Y en lugar de tener una exención de 90% de income tax, que es lo que teníamos en la ley 74, ahora tenemos una tasa fija de 4%. Prácticamente lo mismo, pero esos cambios son importantes. Aquí, bien importante el cambio que hay en patente y en property tax, porque en la ley 74 esas exenciones eran de 90% y aquí bajan nuevamente
a 50% en el caso de patente y 75% en el caso de la contribución sobre la propiedad. Aquí tenemos unos créditos contributivos que permanecen en el Código de Incentivos. Esto también se trajo a la Ley 74 y básicamente lo que hace es que da dos alternativas al negocio de qué crédito solicitar. Estos son créditos que se otorgan por la inversión que se hace en un proyecto nuevo de turismo. Tiene que ser un proyecto nuevo. Y básicamente da dos opciones. Ofrece o un 30% de esa cantidad que se va a hacer un crédito o un 40%. El 30% lo recupero más rápido porque comienzo a recibir crédito una vez aseguro el financiamiento para la obra. En el caso del 40%, no es hasta que yo comienzo las operaciones, o sea que tengo que pasar toda la construcción, que empiezan las etapas de cómo yo voy a recibir el crédito contributivo. O sea que hay que hacer el ejercicio de qué conviene más, si el 30% o el 40%. Muchas gracias, Francisco. Ahora pues voy a entonces discutir las industrias que faltan, ¿verdad? Que son parte del Código de Incentivo. Importante, queríamos recalcar que si usted tiene ya su decreto bajo la ley 74, bajo la ley 20 o cualquiera de las otras leyes, la ley 73, etcétera, estos cambios no le aplican a su decreto porque su decreto se otorgó bajo la ley anterior. Pero recuerden lo que mencionamos de la Carta de Derechos, donde si una ley posterior se enmienda, ¿verdad?, con que pudiese resultar más beneficiosa, aun cuando usted tiene un decreto bajo una ley anterior, puede solicitar enmienda bajo las nuevas provisiones, ¿verdad? En este caso del código, si resultarían ser más beneficiosos, pero no es automático el cambio, sino que, como les comenté al principio, tiene que pasar por el endoso, ¿verdad?, del secretario de Desarrollo y el del secretario de Hacienda, ¿ok? Pero si usted tiene ya su decreto, este no se afecta por ninguno de estos cambios que estamos discutiendo. En el caso de manufactura, que es la siguiente industria que encontramos en el código, realmente no hubo cambios mayores excepto en las tasas de exenciones. Sí se añadió en el primer negocio que vemos ahí, esa es la lista de los negocios que cualifican, ¿verdad?, para lo que se llama de manufactura. Hubo un cambio en la producción de productos manufacturados a escala comercial, que ahora también se incluyen productos que son transformados de plantas y de materia animal. Pero en la mayoría el resto se mantuvo igual. Y en resumen, estos son los beneficios contributivos de un decreto de manufactura bajo el código. Como dijimos al principio, se uniforma los 15 años, ¿verdad?, con la posibilidad de una extensión de 15 años anteriores. La tasa de income tax fija a un 4% y no contribución sobre distribuciones o dividendos. En el caso que se paguen regalías por el uso de propiedad intelectual, por ejemplo, en Puerto Rico, en lugar del 29% que usualmente aplica a pagos de regalías, aplica un 12%. Y como mencionamos anteriormente, hay una reducción en las exenciones de patente municipal, que en lugar de ser el 60, ahora es un 50%. Y en el caso de property tax es un 75% en lugar del 90% que teníamos anteriormente. En el caso de infraestructura y energía, este capítulo es como le llamamos como un poquito Frankenstein, porque la verdad que incluyeron cosas que pudiesen estar relacionadas, pero que también son bastante diferentes. El concepto de infraestructura va mayormente dirigido a vivienda, a la construcción de vivienda para vida asistida, personas de edad avanzada, o lo que conocemos como bajos ingresos o low income housing. Mayormente esas son las industrias que están siendo incentivadas a través de este capítulo de infraestructura, al igual que incluye algo de zonas históricas. Y también incluye todo lo que tiene que ver con energía renovable y altamente eficiente. Así que es un capítulo bastante extenso porque cubre varios tipos de industrias o de negocios. En el caso de energía, tampoco hubo mucho cambio desde la ley 83, con excepción de lo que ya hemos hablado de la duración de los decretos y las exenciones de patente y property tax. Y organiza el tipo de energía en 3 áreas. La producción y venta de energía renovable a escala comercial para consumo en Puerto Rico,
el ensamblaje de equipo de generación de energía alta, renovable, y luego le incluyeron también el concepto de altamente eficiente y la propiedad que se usa en la producción de la energía. Esos tres tipos diferentes de negocio en energía cualificarían para obtener un decreto bajo el Código de Incentivos. Como les mencioné, ciertos incentivos que aplican entonces a la construcción y a la industria de vivienda. En el caso de vivienda asequible para los income housing, tanto para la renta como para la venta, al igual que para personas de edad avanzada y para vida asistida. Y también, como les mencioné, en las zonas históricas, dependiendo de lo que se hace con el edificio, con la propiedad y en qué zona se incluye, pues los decretos tienen ciertas duraciones más cortas de los 15 años. Y aquí se los resumimos en esta tabla. En el caso de income tax, sigue con el mismo 4% across the board, ¿verdad? De todas las industrias, y el 100% de exención en las distribuciones. Si se pagan regalías, también nos aplica el 12% en lugar del 29%. Y aquí veis un poquito de diferencia en el caso de, por ejemplo, zonas históricas, donde la exención de propiedad puede ser 100%, y en el caso de energía, pues puede ser también 100%, dependiendo, ¿verdad?, del periodo de construcción, etcétera. Pero el resto mayormente va a ser 50% la exención de propiedad, o en algunos casos, dependiendo de ciertas propiedades. Por eso les expliqué que este capítulo es como un pequeño Frankenstein, ¿verdad? Donde dependiendo de dónde usted caiga, su construcción o su proyecto de energía, puede variar su exención de property tax y de patente. ¿Ok? Así que es lo mismo. En el caso de IBU, pues sigue la exención en un 100%. Bajo la ley 83, que era la ley de energía, había las posibilidades de ciertos créditos, ¿verdad? Pero eso, al pasar al código de incentivos, que ahorita vamos a estar hablando de los créditos que sobrevivieron en el código, pues ya no existen. Pero, como les comenté, un negocio elegible que se dedique a la energía renovable pudiese entonces también solicitar el crédito de inversión en investigación y desarrollo, que Francisco nos va a estar explicando más adelante, porque ahora aplica a cualquier negocio. Y como definición, se define o se da la definición de lo que es energía renovable alternativa, que también está incluida como parte de la definición de los negocios que cualificarían. Y ahí pues les listamos cuáles serían estos negocios de energía alternativa renovable o renovable alternativa que pudiesen cualificar. Así que no estamos hablando solamente de solar y de viento, ¿verdad?, sino de otros tipos de fuentes de energía, como es la basura y otros tipos de energía. Además de entonces de las energías renovables sostenibles, que son las que conocemos usualmente, la solar, la eólica, que es la de los vientos, la biomasa, la que podamos obtener del mar, del océano, etc. Y aquí pues nada, le listamos los diferentes las diferentes duraciones de los decretos, dependiendo dentro de este capítulo de infraestructura qué tipo de construcción o qué tipo de vivienda se está haciendo, para entonces poder target cuál es la duración del periodo de exención. Importante, aquellos que están interesados en zonas históricas y las exenciones de zonas históricas, recordarán que eso antes era parte del Código de Rentas Internas, básicamente el Código de Income Tax, ¿verdad? Al aprobarse la Ley 60, esas secciones del Código de Rentas Internas quedan inoperantes, y todas las exenciones que tienen que ver con zonas históricas están contenidas en el capítulo 7 de infraestructura en el Código de Incentivos. Así que dependiendo de la restauración que se está haciendo o de la construcción que se está haciendo, va a ser el periodo de exención a obtener. La siguiente industria es la industria de agricultura, que también se trae al Código de Incentivos. Esto antes estaba en la Ley 225 y parte también en el Código de Rentas Internas, ahora es parte del Código de Incentivos. Importante, un cambio bien importante. Los agricultores bona fides eran
merecedores, ¿verdad?, de los beneficios de la ley 225 una vez obtenían su certificado de agricultor bona fide. Bajo el Código de Incentivos, tienen que solicitar un decreto de exención, además de tener su certificado de agricultor bona fide. Así que es importantísimo aquellos agricultores que no han comenzado su proceso de solicitar un decreto, que vayan haciéndolo, porque si no obtienen su decreto, no tienen derecho a los beneficios. El requisito de ingreso bruto subió de un 50% a un 51% del ingreso generado, del ingreso bruto que genera la entidad o la persona. Tiene que ser de una de las actividades elegibles para agricultura o agroindustria, porque no solamente se incluye agricultura, se incluye todo lo que tiene que ver con la pesca y todos los nuevos desarrollos en el área de las agroindustrias. Pero en lugar de ser un 50%, ahora se pide un 51% del ingreso, o sea que más de la mitad debe ser de la actividad elegible. Aquí, también importante, a las agroindustrias no le aplican las reglas generales que hablábamos del 4% y de las excepciones del 75 y 50% en contribuciones municipales. Un agricultor bona fide continúa siendo exento en un 90% de exención y no es una tasa fija, ¿verdad?, del 4%. Es importante, las distribuciones del negocio agrícola no son exentas, tributan bajo las reglas normales de contribución sobre ingresos. Diferente a las demás, su exención de propiedad y patente municipal se mantiene en 100% y toda aquella propiedad o registro, todos los costos de registro, los sellos de registro de propiedad que se utiliza en la industria de la agroindustria, pues sigue siendo exento de esos costes de registro. Se mantienen los subsidios a la industria en términos del bono anual a los trabajadores y el subsidio salarial para aquellos patronos que tienen trabajadores agrícolas. Y ahí les ponemos los términos que son similares a los que había bajo la ley 225. Esto no hubo cambio. Y también se mantiene la posibilidad de que el Departamento de Agricultura escoja proyectos específicos para incentivar el desarrollo, ¿verdad?, y el estudio en áreas importantes de la agricultura. El secretario de la Agricultura del Departamento de Agricultura debe entonces someter al Departamento de Desarrollo una propuesta formal para subsidiar estos proyectos de investigación en el área de agricultura, y como les mencioné, esos fondos salen del Fondo de Incentivos Económicos. En el área de industrias creativas, cine, ¿verdad?, pues vuelve y se incluye también en el Código de Incentivos de Puerto Rico, y tampoco sufrió muchos cambios, ¿no? Ahí les listamos cuáles son los proyectos fílmicos que cualificarían, ¿verdad?, para poder solicitar un decreto. Sí, importante es que hubo un cambio en una de las leyes subsiguientes, luego de que el código se haya aprobado, y se le pone un tope al crédito que se puede dar en el caso de industrias creativas a 38 millones por año. Los decretos pues duran 15 años y la fecha de efectividad puede ser con tanta antelación hasta la fecha de la solicitud de este decreto. La tasa es un 4% y las distribuciones son 100%, en algunos casos que no sean, perdónenme, las distribuciones son 20% al talento no residente, y las distribuciones, o sea, los dividendos, son 100% exentas. Igual, la exención de patente y property se deja en 75%, y pues igual que las otras, ¿no? La exención de IBU, etcétera, pues se mantienen igual. Hay un capítulo de empresarismo, algo nuevo también, donde se recopila mayormente la ley, creo que era la ley 135, que tenía que ver con empresarios jóvenes. Y otra vez, estos empresarios que antes solicitaban todos sus beneficios a través de la Oficina de Comercio y Exportación, pues ahora lo tienen que hacer con el DIDEC, porque esta Oficina de Comercio y Exportación es ahora parte del Departamento de Desarrollo Económico y aplica mayormente a
individuos residentes de Puerto Rico entre las edades de 16 a 35 años y que se hayan graduado ya de escuela superior. Y escuela superior o que tengan su equivalente, ¿verdad? Y que quieran entonces comenzar un negocio nuevo en Puerto Rico. Importante que esto le aplica solamente al primer negocio o solo un negocio del joven empresario. O sea, no puede abrir un negocio, cerrarlo y abrir otro negocio. Es a un solo negocio por joven empresario. Y importante, el negocio tiene que ser manejado por el joven empresario. Y ahí les mostramos cuáles son los términos de las exenciones. Dura 3 años, no es los 15 años que normalmente tenemos en un decreto. Y la exención es del 100% del ingreso neto menor de $500,000. Los $500,000 pues pagará las contribuciones como normalmente le aplicarían, y durante el periodo de 3 años pues tiene exención de patente y de property tax. Como son individuos, pudiésemos pensar que le pudiese aplicar la regla de hacer las donaciones, ¿verdad?, a instituciones no benéficas en Puerto Rico de $10,000 por año, pero ellos específicamente en el código les indica que no están sujetos a hacer este tipo de contribución o donación. Y tenemos un capítulo como que zafacón, ¿verdad?, que se llama Otras Industrias. Y nada, básicamente ahí hay incentivos especiales para ciertas industrias. Transportación aérea, transportación marítima y los cruceros, donde se le dan ciertos incentivos y subsidios a estas industrias, porque obviamente somos una isla y todo nos llega por mar o por aire, y la industria turística pues también es muy importante para el desarrollo económico. Así que en este capítulo 11 encontramos estas otras industrias. Ahora los dejo con Francisco, que nos va a estar explicando un poquito sobre los créditos y los subsidios monetarios o incentivos monetarios, y un poquito también sobre el proceso de solicitud de estos decretos. Francisco. Muchas gracias, María. Y como ven, ya fuimos por todos los capítulos, todas las industrias que están en el código de incentivos y que pueden ser merecedoras de estos incentivos. Además de esto, tenemos también un capítulo para las zonas de oportunidad que no lo estamos cubriendo específicamente porque lo cubrimos en el webcast que dimos el 19 de agosto. Entonces, vamos ahora al capítulo que maneja los créditos contributivos y los subsidios. Y específicamente, estas son las áreas que ya hemos ido mencionando que pueden recibir créditos contributivos. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Y posteriormente vamos a discutir también el de investigación y desarrollo. Pero el de la economía del visitante fue el que les mencioné, de que dependiendo de lo que yo elija, yo puedo, de la cantidad que yo invierto en un negocio nuevo de turismo, elegir entre un 30 o un 40% de esa inversión que yo haga, que se me otorgue un crédito contributivo. Una de las ventajas que tienen estos créditos contributivos es que los puedo vender en el mercado secundario y recibo un retorno inmediato de esa inversión que yo hice. En el caso de manufactura, este capítulo que menciona es que otorga unos créditos por la compra de productos manufacturados en Puerto Rico. O sea que para el manufacturero va a tener un incentivo de vender esos productos en Puerto Rico, porque aquel que lo compre puede recibir un crédito contributivo también. Y María les estuvo mencionando sobre el crédito de las industrias creativas, de los proyectos fílmicos, que también tuvo unas modificaciones, como ella mencionó, pero que todavía permanece como un crédito contributivo que también se vende en el mercado secundario. Y en el caso de la agricultura, María también lo mencionó, hay unos subsidios que son similares a los que teníamos en la ley 225, pero que ahora están cobijados aquí en el capítulo de los créditos y los subsidios del Código de Incentivos. Y uno de los cambios más importantes que tenemos es que se expande el crédito disponible para la investigación y desarrollo. Vemos a través de todo el código cómo la industria de investigación y desarrollo se ha querido incentivar, porque por un lado, en el caso de los individuos, vemos que los investigadores y los científicos se les dan unas exenciones, vemos cómo se trató de expandir también los incentivos a los médicos, y ahora vemos que las actividades de desarrollo, de investigación y desarrollo, que antes estaban limitadas expresamente a negocios de manufactura, y lo veíamos mucho, por ejemplo, con los negocios de desarrollo de software, pues ahora cualquier actividad, cualquier negocio exento dentro del Código de Incentivos puede solicitar este crédito contributivo,
que obviamente siempre y cuando la actividad cumpla con los objetivos de la investigación y desarrollo, tengo que yo estar mejorando una propiedad intangible dentro de mi negocio exento para que pueda cualificar esto. Pero, por ejemplo, en el caso de exportación, que tenemos muchos negocios probablemente de tecnología, estos negocios pueden también solicitar los decretos. Y como mencionó María, no tengo que estar bajo el código de incentivos. Si yo tengo un decreto bajo cualquier ley anterior al código de incentivos, pero que tengo una actividad que se está llevando a cabo en investigación y desarrollo, puedo solicitar. Yo recomendaría enmendar ese decreto para decir que me voy a enmendar, voy a atar al código de incentivo este incentivo que ahora yo puedo traer a mi decreto para que esté claro y expreso. Y nuevamente aquí como funciona el crédito es que hasta 50% de lo que se incurra en esas actividades de investigación y desarrollo se va a cualificar como un crédito contributivo que yo puedo vender en el mercado secundario. Un cambio importante es que ahora lo que yo reciba de esa venta lo tengo que volver a inyectar en el negocio en más actividades de investigación y desarrollo. Y hemos visto en las preguntas que están preguntando cómo se solicita estos decretos. Pues vamos a eso ahora. Hay que hacer una solicitud en la cual se tiene que describir detalladamente los servicios que se van a hacer. Y eso les recomendamos que sea bien detallado, porque basado en eso es que se va a evaluar si cumple o no con alguna de las actividades elegibles dentro del código. Es altamente recomendable que uno pueda citar las secciones de la ley del código que le otorgan o que facultan esa actividad elegible como meritoria de un incentivo. Entonces, esto hay que especificar en qué capítulo es que mi actividad elegible cae, qué requisitos de cumplimiento yo tengo y expresamente solicitar los incentivos que estamos viendo. Una de las aclaraciones que el DEC ha hecho, por ejemplo, en el caso de las pymes y de los negocios que se vayan a ubicar en Vieques y Culebra, es que no puede ser silente la solicitud en cuanto a eso. Tienes que expresamente mencionar que tú estás, además de, por ejemplo, de solicitar el negocio, el incentivo por decir de exportación o de manufactura, si entiendes que vas a cualificar como una pyme o si entiendes que vas a estar ubicado en Vieques o Culebra, expresamente debes hacerlo constar en la solicitud normal también. La solicitud ahora se somete de manera electrónica. Hay un portal en el DEC que se llama el Single Business Portal y ahí es que entonces en esa oficina de incentivos es que se radica la solicitud y el secretario se guarda también la autoridad para determinar qué tipo de información se va a estar solicitando. Por ejemplo, se hacen background checks, se solicitan certificaciones de deuda, etcétera. Todo esto se hace como parte del paquete que se hace un upload dentro en el SBP, en el Single Business Portal de esta solicitud. Y ahora un proceso nuevo que tenemos dentro del código de incentivos es que tenemos básicamente dos alternativas de solicitar. Tenemos el método ordinario o el método extraordinario. Y vamos a ver que el método ordinario también tiene un método de expedito que les voy a explicar ya mismo. Pero básicamente lo que pasa es una vez yo radico la solicitud en el Single Business Portal y para esto tienen que ir a la página del DEC para que puedan entrar a ese portal. El DEC tiene entonces un periodo de 5 días para notificar si esa solicitud está completa o no. No es que la han revisado, pero por lo menos, o sea, en sus méritos, pero sí de que esté toda la información que se requiere, que está firmada, que está notarizada, etcétera, porque toda esa información hay que conseguirla. Entonces, básicamente vamos a ver cuál es la diferencia entre el método ordinario y el método extraordinario. Miren, si su actividad elegible o si su plan de negocio es uno que cumple expresamente con lo que dispone el código, y aquí no hay que negociar nada en el sentido de que no hay requisito de empleo, de que no hay requisito de inversión, usted se va por el método ordinario. La ventaja que tiene el método ordinario es que establece que ya tienen como un fast track process interno para poder emitir una carta de recomendación a los 30 días. Eso no quiere decir que el decreto va a salir a los 30 días, pero como aquí básicamente la actividad elegible cualifica y no hay que establecer ningún requisito adicional, pues corre mucho más rápido el proceso de aprobación. Por eso es que les mencionábamos al principio que es bien importante que la descripción de la actividad elegible sea bien detallada, bien precisa, y que usted haga ese análisis de qué secciones y cómo es que cualifica.
para poder solicitar incentivos. Ya el método extraordinario ya es más complejo. Aquí, si el DEC tiene que, por ejemplo, solicitar la anuencia de alguna otra agencia gubernamental, como por ejemplo pasa en actividades de reciclaje, que entonces yo tengo que ir a la Administración de Desperdicios Sólidos y buscar también una cualificación allá, pues ya este proceso demora más tiempo, es más complicado, probablemente tenga un requisito de empleo, probablemente tenga un requisito de inversión, y esto no hay una garantía de que va a ser otorgado en un término X o Y. Aquí lo que deben de también guardar en mente es que una vez se aprueban los decretos, el negocio puede elegir retrotraer la efectividad a la fecha en que yo radique. O sea que yo no tengo que esperar que me aprueben el decreto para comenzar la operación. Si ya yo negocié y si ya yo hablé en el DEC y se supone que el negocio cualifica, puedo comenzar mi operación. Entonces, les mencioné sobre el programa Expedito, porque es un programa, es una alternativa adicional que tenemos en el método ordinario. Y es que aquí, una de las cosas más importantes que pasa cuando uno solicita el decreto de exención contributiva es que este decreto, para ser otorgado, tiene que tener un informe de elegibilidad. Y aquí lo que se hace es que en el método Expedito, ese informe se somete ya con la solicitud. Y ese informe lo tiene que preparar un profesional certificado y ese concepto está definido en el código. La gran ventaja que tiene el Expedito es que por ley te dice que el decreto va a salir a los 30 días. Aquí no es la recomendación, como mencionamos en el ordinario. Aquí es que el decreto se otorga a los 30 días de haber solicitado, obviamente, si todo está en orden y completo. ¿Y quién es el profesional certificado? Pues el profesional certificado tiene que ser un abogado que está admitido a la práctica en Puerto Rico, o sea, que esté licenciado, o un CPA que también tenga su licencia vigente en Puerto Rico, pero ambas figuras, o el licenciado, o el abogado o el CPA, tienen que ser parte de un registro que tiene que publicar el DEC con cuáles son los profesionales certificados. Importante, el profesional certificado no puede ser un empleado del DEC, no puede haber sido empleado del DEC en los pasados 2 años, tampoco puede ser empleado o dueño o director del negocio que está solicitando la exención, ni tampoco puede haber sido el promotor cualificado del negocio, o sea, el que trajo el negocio al DEC. Super, Francisco, gracias. Tenemos un par de minutitos para atender varias de las preguntas que hemos recibido. Francisco, yo voy a leerlas y las contestamos entre tú y yo. Seguro que sí. Yo creo que algunas ya se contestaron, ¿verdad? A través de la última parte de la solicitud, pero quizás podemos refrescar un poquito cómo y dónde solicitó el decreto. Como les mencioné, el decreto se solicita en el portal que establece el DEC, que se llama el Single Business Portal, y se hace online. Y aquí usted pues, va a elegir si tiene que hacerlo bajo el método ordinario o el método extraordinario, pero si su actividad elegible cumple y no hay nada que negociar, nos vamos por el ordinario y inclusive tengo la opción del Expedito que se me otorga más rápido. Gracias, Francisco. También hay unas preguntas más abajito, pero quería hablar de los créditos. Ahora mismo los créditos contributivos también no hay que solicitarlo, ¿no? Hay que hacer una solicitud de crédito contributivo a través de pues, el portal y sometiendo toda la información correspondiente. Preguntan sobre el crédito de industria fílmica. El crédito de industria fílmica tiene 3 componentes, que era el 40% de la producción en Puerto Rico o el 20% de los pagos a no residentes cualificados, y se añade una tercera opción que es hasta el 15% de los gastos de producción sin incluir personas extranjeras y que se cumplan ciertos requisitos. Pero como les mencioné, el total de los créditos está limitado a 38 millones por año. Francisco, también nos preguntan qué ocurre si el negocio que tiene decreto eventualmente cierra o se va a la quiebra. Pues mire, el decreto le da a usted hasta un término de 15 años para gozar de los incentivos, pero no es que usted tiene que estar 15 años. Esto es bien distinto, por ejemplo, al decreto particular de los médicos, que sí se les requiere que se queden los 15 años.
y si usted no va a estar, pues entonces puede haber un phase out de los incentivos que usted recibió durante los últimos 3 años. Pero fuera del incentivo de los médicos, el resto de los incentivos usted lo goza hasta que el año que su negocio esté en vigor. Si es dentro del término de los 15 años, inclusive se puede extender por un término adicional de 15 años adicionales. Y lo mismo aplica también a un individuo, ¿no? Como lo mencionaste, si alguien saca un decreto de ley 20, ¿verdad? Y de ley 22 y luego se va, pues eso tiene pues sus consecuencias, ¿no? En ese sentido. ¿Qué ocurre si una persona cualifica para el periodo de no residencia, pero su cónyuge no? Para el periodo de no ser residente antes de, ¿verdad? Convertirse. ¿Puede solicitar solo o como pareja? Sí, y como mencioné cuando estábamos hablando del incentivo de los nuevos residentes, cuando estábamos hablando de las donaciones que tienen que hacer, aquí recuerden que nosotros tenemos el régimen de propiedad ganancial, y por ejemplo, si usted tiene una ganancia de capital que usted posee con su cónyuge, y uno de los dos no tiene el incentivo, pues la mitad de la ganancia está cubierta por el incentivo, pero la otra mitad no. O sea que en el caso de que, el ejemplo que nos mencionan, que uno de los dos cumple con el requisito de no residencia, pues ese solicitaría, y si mantienen una sociedad legal de bienes gananciales, pues la mitad de lo que generen va a ser exento. Y entonces, en cuestión de llenar las planillas, acuérdense que en Puerto Rico pues están los métodos opcionales y todos los métodos que tenemos para finalmente erradicar las planillas entre su contador público, ¿verdad? Y su asesor, pues determinarán cuál es la más eficiente, ¿no? Para el matrimonio, ¿no? Y bajo qué estatus deberían radicar sus planillas. Con eso, pues ya nos pasamos del tiempo de las 11. No nos queda más que agradecer al municipio por la oportunidad. Sí, ¿me oye? Buenos días. Sí, te escuchamos, Rubén. Sí, nuevamente de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, municipio de Cagua, agradecemos al licenciado Francisco Luis y a la CP María Rivera por su colaboración y su compromiso en apoyar el proyecto de capacitación virtual. Así que a todos los que estuvieron, pues esperamos que haya sido de provecho y estamos bien agradecidos por el compromiso y buscando siempre mejorar en conocimiento. Así que muchas gracias. Buenos días. La semana que viene vamos a estar presentando el jueves próximo. Vamos a estar presentando el próximo webinar, así que le estaremos avisando con tiempo. Así que nuevamente muchas gracias, muy buenos días y hasta luego. Hasta una próxima. Gracias. Ok.